Ya estamos en contacto con el delegado de la Asociación Rural del Uruguay en INAC, el señor Ricardo Orelli, con quien vamos a hablar acerca del impacto climático en la producción pecuaria que se tiene en Uruguay. Ya lo saludamos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días para todos. Ricardo, aquí en Paraguay estamos atravesando una situación bastante particular, la ola de calor, sequía, a esto se suman los focos de incendio puntualmente que se tienen en algunas zonas productivas. De hecho, organismos internacionales hablan del aumento de la temperatura que se tiene en la región. ¿Esto también afecta al Uruguay? Bueno, yo creo que cuando uno habla de cambio climático, tiene que pensar de forma global. Evidentemente que eh, lo que está ocurriendo en el mundo en general es que estos episodios extremos se están dando con mayor frecuencia. Y aquí en Uruguay, básicamente, yo desconozco exactamente cuál es la situación en Paraguay, más allá de lo que uno puede observar a través de las noticias, también lo que ha pasado, bueno, en Brasil y también en Argentina, para hablar un poco de la región. Aquí en Uruguay hubo momentos bastante críticos, yo ahora me voy a referir a algunas situaciones puntuales, pero fueron declarados en emergencia agropecuaria gran parte del país. Esto básicamente lo que fue fin de año, principios de enero, en donde también aquí sufrimos unos focos de incendio en un área forestada muy grande, bueno, en la zona centro, en el litoral del país. Y bueno, esta situación a nivel climático mejora en parte del país en los últimos 15 días porque hubieron lluvias bastante generalizadas. Las zonas de emergencia, según el Ministerio de Ganadería, en un momento alcanzaron los 10 millones de hectáreas, que esto es prácticamente que 10 departamentos y unas 60 seccionales policiales, que es como se definen aquí las zonas después dentro de los distintos departamentos y abarcando distintos rubros también, como la ganadería, pero la lechería, la apicultura, mismo también en última instancia el sector avícola. Sin embargo, que bueno, hoy quedan varias zonas, especialmente al norte del Uruguay, que están afectadas y con una situación bastante dramática, especialmente lo que es el norte, en el departamento, aquí en Uruguay es el departamento de Artigas, en donde la situación es bastante crítica y también hoy en la mañana el Ministerio de Ganadería amplió esa emergencia a zonas más puntuales, repito, en las aguas de los últimos 15 días y en estos últimos 2 días ha llovido aquí en Uruguay, pero sin embargo hay zonas puntuales que siguen con una situación bastante crítica. Y me parece interesante cuando uno habla de las zonas de emergencia agropecuaria, ¿qué significa eso en Uruguay? Que el ministerio declare una zona de emergencia. Bueno, aquí lo que pasa es que cuando el ministerio toma a determinada zona como zona de emergencia, le permite al ministerio lanzar una batería de instrumentos, una batería de medidas de apoyo especialmente para lo que son pequeños y medianos productores, como pueden ser líneas de crédito blandas, con tasas de interés y con condiciones de amortización flexibles y en el largo plazo, incluso a través de convenios con los departamentos, con las intendencias departamentales, lo que son reparación y arreglo de tajamares, entrega de ración, otros tipos de apoyo a través de distintos convenios, incluso se llegaron a postergar algunos pagos, no de impuestos, pero sí de lo que son aquí en Uruguay, que es bastante oneroso y se produce en el mes de enero, que son los aportes patronales, se postergaron por un mes. Y bueno, son herramientas de apoyo que si bien no solucionan el problema, ayudan a paliar en parte esta situación. Y cuando uno habla de la ganadería, también no podemos olvidar que hay una producción muy fuerte en Uruguay, en el caso, por ejemplo, de la agricultura, de lo que es la soja, que sabemos que está en valores
bueno, muy interesantes en términos internacionales. Uruguay se ha convertido en un fuerte productor de soja, hay muchas áreas y hay masa de estos valores, se ha ampliado también incluso parte de la frontera agrícola, algo que ya había ocurrido en el pasado, y había mucho temor en su momento de que este déficit hídrico y estas olas de calor, hubieron olas de calor, golpes de calor muy fuertes, de que afectaran realmente el rendimiento de las hojas. Eso en términos generales no ocurrió porque el agua llegó a tiempo. Reitero, siempre uno habla en términos generales, pero siempre hay zonas puntuales que escapan a esta situación y que siempre son perjudicadas, por eso hay que ser muy cauto con aquellos productores que han perdido gran parte de la inversión, pero decía que en el caso de la soja no había entrado en lo que es la etapa de floración, que es un momento crítico también para el cultivo de soja. Sabemos que la soja es un cultivo muy resistente, muy resiliente, es un cultivo de verano que tiene alta capacidad de recuperación y bueno, ahora el partido aquí se va a jugar de aquí en más, bueno, lo que van a ser los meses de febrero y marzo, cuando se ingrese en la etapa de llenado de grano. La soja aquí se planta básicamente entre mediados de octubre y mediados de noviembre, y allí hubiera buena disponibilidad de agua en general, porque Uruguay aquí tuvo una buena primavera, lo que es lo que es la primavera aquí, que comienza bueno, allí en lo que es fines de agosto, principios de septiembre, hubo buenas precipitaciones que permitieron un buen almacenamiento de agua en el suelo. También eso permitió el desarrollo de las pasturas, incluso para la ganadería fue también un empujón interesante, aunque reitero, estas zonas de sequía y en general en muchas zonas ganaderas del Uruguay hay ganados que no están en la condición corporal adecuada en un periodo que es crítico porque es el periodo de entore, aquí es donde se juega la producción futura de terneros en el Uruguay, por lo tanto, bueno, habrá que seguir el tema de cerca, ¿no? Ricardo, ¿cómo se logra el equilibrio en la producción ganadera hoy día en el Uruguay? Porque hablabas de varias variables que sin duda tienen un impacto significativo dentro de la estructura de costo en el manejo diario de los ganaderos. Hablabas del precio de los granos que tiene una incidencia directa. Sabemos de la producción feedlot que tienen en Uruguay. Así también esto que sin duda afecta no solamente al productor, sino si nos imaginamos también a la industria y la proyección que tienen también para el mercado. Pero existe un plan, por decirlo de cierta forma, encarado con una batería de acciones, como bien mencionabas. Hablas de los créditos, que es fundamental también, porque si bien sabemos se realizan inversiones importantes, muchos de estos créditos no pueden ser honrados y muchas veces afecta la calificación de los propios productores que sabemos están siempre atentos al desarrollo natural de los animales. Esto, ¿cómo se maneja en general? ¿Han conversado con sus pares para tratar de lograr acuerdos o tal vez alianzas que le permitan avanzar de manera conjunta? Bueno, reitero, hoy Uruguay además creo que es un tema que no es menor y me parece importante destacarlo sin entrar en temas políticos, pero sí Uruguay hoy tiene un gobierno que cercano al sector, por decirlo de alguna forma, que, bueno, entiende la problemática, entendemos que muchos de los profesionales que están en los distintos cargos han trabajado, muchos de ellos son productores y conocen bien toda esta problemática desde adentro, más allá de que estos instrumentos que estamos hablando vinculados a la emergencia agropecuaria son cosas que vienen de antes y que ya fueron aplicadas en Uruguay. Sin lugar a duda que en la situación actual, yo si uno tuviera que rescatar algo positivo, bueno, que esta situación o esta coyuntura, que reitero, hoy está limitada a determinadas zonas del Uruguay. Hoy ya no es una situación generalizada la de la emergencia agropecuaria, si bien hubo ganados y zonas del país que sintieron, pero esas aguas llegaron bastante a tiempo a partir de mediados de enero para aquí en gran parte del país y las pasturas están teniendo una recuperación y eso va a tener un impacto positivo. Yo, rescatando lo que decía hoy, estamos en un momento de muy buenos precios. Todas estas situaciones, cuando ocurren estos problemas que están vinculados en algo que todos conocemos porque la producción agropecuaria se realiza a cielo abierto,
Todo esto es más fácil paliarlo y llevarlo adelante cuando hay buenos valores, en este caso para lo que es la carne exportada, que después, y la carne, bueno, a nivel interno, que se traslada eso al precio del ganado y al precio de la hacienda. No hay un proceso de descapitalización, porque en realidad el productor y con el volumen, la demanda que hay hoy, tanto por lo que es el ganado gordo, que en Uruguay hoy están habiendo, no digo problemas, pero sí la industria le está costando hacerse de volúmenes de ganado preparado y terminado, por lo cual hay realmente una demanda que supera ampliamente la oferta, al menos en los momentos actuales. Eso tira de la cadena y le permite a los productores, que en muchos casos han tenido que aliviar sus campos y que han tenido que vender ganado, no entrar en una fase de descapitalización y tener que vender sus ganados, bueno, a bajos precios, como sí ha ocurrido en otras secas generalizadas, con otro contexto, con otra situación de demanda que no es la demanda firme que hay hoy. Y bueno, y lo mismo ocurre también cuando uno entra en la agricultura. Bueno, no es lo mismo tener pérdidas en los rendimientos con una soja arriba de $500 que con una soja a $300. Entonces, y lo mismo, podríamos entrar a hablar de todos los sectores, en el caso de la lechería lo mismo, es decir, siempre el factor precio termina siendo una ayuda en estos casos, que si uno lo entra a enrabar, viene directamente ligado a lo que es el posicionamiento de los países en el comercio internacional, en la forma en que colocan sus productos y que venden, que eso después se traslada hacia el mercado interno y le permiten, en este caso a un país como Uruguay, hoy estar en una posición que, a pesar de esta situación, y reitero, muy crítica en algunas zonas del país, los buenos precios del ganado en general no le están, a los productores no les implica entrar en una fase de descapitalización a precios de miseria, por llamarlo de alguna forma, sino que aquellos que han tenido que aliviar carga en sus campos lo pueden hacer a valores que son, bueno, razonables en términos históricos, ¿no?